Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo análisis. A ver, hoy vamos a sumergirnos de lleno en un dossier de investigación bastante denso, pero vamos a hacerlo paso a paso, de forma amena. Actuaremos un poco como archiveros neutrales, ¿vale? Vamos a limitarnos estrictamente a desgranar las afirmaciones concretas y las, digamos, anomalías que plantea este texto específico sobre los atentados del 11 de septiembre. Ojo, aquí no venimos a tomar partido por nada ni a validar ninguna ideología, solo queremos desmenuzar lo que dice esta fuente punto por punto. Así que sin más roderos, vamos al lío. Vale, entremos en materia con la pregunta del millón. El autor de este dossier nos lanza un dardo directo nada más empezar. ¿Fue el 11 de septiembre una excusa fabricada para la guerra o un ataque completamente sorpresa? Es una premisa súper audaz, de eso no hay duda, y el texto la construye apoyándose en una serie de datos, cuanto menos llamativos, que vamos a ir viendo ahora mismo. Para que no nos perdamos, este es nuestro mapa de ruta. 1. El precedente histórico. 2. Anomalías físicas del colapso. 3. Alertas y coincidencias financieras. 4. Consecuencias y motivos ocultos. 5. El costo humano. Y 6. Los libros y documentales citados. Empezamos por el punto 1, el precedente histórico. Antes de meterse a hablar de las Torres Gemelas, la fuente establece una especie de base histórica. Habla de cómo los gobiernos, al menos sobre el papel, pueden llegar a planificar operaciones encubiertas, y para ello nos rescata la Operación Northwoods, un plan desclasificado del año 1962. El autor lo pone sobre la mesa para decirnos, oye, la idea de un ataque de bandera falsa, ya sabéis, cuando un gobierno finge un ataque a sus propios ciudadanos para fabricar una excusa para ir a la guerra, pues no es algo inaudito en la historia militar. Es la forma que tiene la fuente de pedirnos que mantengamos la mente abierta desde el minuto 1. Pasamos a la sección 2. Anomalías físicas del colapso. Aquí el texto se pone súper técnico. Y bueno, manteniendo nuestra lupa neutral, lo que el informe sugiere es que, según sus fuentes, parece que las leyes de la física se tomaron el día libre esa mañana en Nueva York. Se basan en datos de la Asociación Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del 11S. Fijaos, primero hablan del famoso Edificio 7, un rascacielos enorme que se vino abajo sin que ningún avión lo tocara. Citan un estudio de la Universidad de Alaska que apunta a un fallo estructural global, sugiriendo directamente una demolición controlada. Además, recogen testimonios de equipos de rescate que aseguran haber escuchado explosiones antes de los derrumbes. Y el plato fuerte, afirman haber encontrado restos de nanotermita, un potente explosivo militar entre los escombros. Pero lo verdaderamente interesante de este punto es el tema térmico. El informe afirma que en la zona cero se encontraron auténticos charcos de acero derretido. La cuestión es que argumentan que un incendio normal de oficina o incluso el combustible de los aviones quemándose no alcanza ni de broma las temperaturas necesarias para llegar al punto de fusión del acero estructural de esas torres. Para el autor, este contraste es una prueba clarísima del uso de explosivos térmicos para cortar las vigas. Y como guinda del pastel en esta sección, el dossier nos trae un misterio casi de película. Lo plantean como una paradoja total. Mientras que las cajas negras de los aviones, que están blindadas y diseñadas para ser prácticamente indestructibles, simplemente se esfumaron sin dejar rastro, resulta que un frágil pasaporte de papel, el del secuestrador Mohammad Atta, apareció casi intacto tirado en las calles de Manhattan. Es un detalle muy particular que el autor utiliza para cuestionar seriamente el relato oficial. Vamos a la sección 3. Alertas y coincidencias financieras. Aquí el texto da un giro brutal. Pasamos de los escombros a lo que ellos llaman un fallo sistémico masivo. Nos dibujan una línea temporal de alertas ignoradas que resulta bastante abrumadora. Julio de 2001, Richard Clarke da la voz de alarma urgente. 6 de agosto, un informe presidencial advierte literalmente que, cito, Binyamin está decidido a atacar dentro de Estados Unidos. Pero según el dossier, el presidente no interrumpió sus vacaciones de verano. Llega el ataque y, ojo a esto, solo 45 días después, el Congreso aprueba la inmensa ley Patriot Act. El texto se pregunta cómo una legislación tan compleja sobre vigilancia masiva pudo redactarse y aprobarse en un tiempo récord si no estaba ya preparada de antemano. Y sumado a la línea de tiempo política, la fuente subraya unas coincidencias increíbles sobre el terreno. Esa misma mañana del 11 de septiembre se estaba llevando a cabo un simulacro militar, el Vigilant Guardian, que precisamente ensayaba escenarios con aviones secuestrados. Según dicen, esto provocó un caos absoluto en las comunicaciones reales. Paralelamente, en Wall Street días antes hubo un pico inusual y masivo de opciones de venta, es decir, apuestas a la baja, enfocadas casi exclusivamente en las aerolíneas United y American, justo las involucradas en los secuestros. La conclusión de la fuente es clara: alguien tenía información privilegiada. Para anclar toda esta narrativa en datos financieros rotundos, el texto expone una cifra espectacular: 7.100 millones de dólares. Cuentan que el empresario Larry Silverstein había alquilado el complejo del World Trade Center, que por cierto, según el texto, estaba lleno de asbesto tóxico carísimo de limpiar, tan solo 6 semanas antes de la tragedia. Lo aseguró contra actos terroristas y tras el desastre peleó en los tribunales argumentando que los 2 impactos de los aviones eran 2 eventos terroristas separados, exigiendo cobrar el doble por la póliza.
Entramos en la sección 4, consecuencias y motivos ocultos. Volvemos a esa vieja pregunta, el famoso cui bono. ¿Quién sale ganando realmente con todo esto? Y el autor nos suelta otro dato que te deja de piedra. El 10 de septiembre, exactamente un día antes de los ataques, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld anunció en rueda de prensa que el Pentágono no podía rastrear el paradero de 2,3 billones de dólares. Billones con B. El dossier hace muchísimo hincapié en que el proyectil o el avión que impactó el Pentágono a la mañana siguiente acertó con una precisión matemática en el ala exacta donde estaban las oficinas que investigaban ese enorme agujero contable. Y claro, en Nueva York, la destrucción también tuvo sus efectos colaterales convenientes. El dossier teoriza que la caída repentina del edificio 7 sirvió para fulminar toneladas de información confidencial. Allí estaban los archivos de la Comisión de Bolsa y Valores con investigaciones sobre grandes fraudes corporativos en Wall Street y también los documentos clave del gigantesco escándalo financiero de Enron. El autor sugiere que los atentados funcionaron básicamente como un borrado masivo de pruebas para la élite. Llegados a este punto, la colisión entre las dos narrativas es total. Por un lado tenemos la versión oficial, un ataque sorpresa organizado por Bin Laden, y por otro la que plantea nuestra fuente, conocimiento previo, destrucción intencional de registros financieros y oscuros intereses geopolíticos. De hecho, el texto destaca muchísimo las relaciones comerciales previas entre la familia Bush y la familia Bin Laden a través del Carlyle Group y los acuerdos estratégicos para construir un gigantesco oleoducto en Afganistán con la empresa Unocal. Las dos historias no podrían chocar más. Vamos a la sección 5, el coste humano. Aquí el informe baja un poco la tierra. Deja de lado las grandes cifras para fijarse en las personas y en la búsqueda de chivos expiatorios a nivel institucional. Fijaos en esta cita literal del año 2006. Habla Rex Stone, un portavoz del FBI, y dice: «No tenemos evidencia sólida que conecte a Bin Laden con el 11 de septiembre». Sí, habéis oído bien. El texto utiliza esta declaración tan brutal para recordarnos algo sorprendente. El supuesto autor intelectual jamás fue acusado formalmente por el 11 de septiembre en la página de los más buscados de las autoridades. Entonces, ¿sobre quién cayó todo el peso del Estado? Pues el documento nos da datos bastante aterradores. Habla del supuesto arquitecto del ataque, Khalid Sheikh Mohammed, y detalla que fue sometido a 183 sesiones documentadas de ahogamiento simulado. 183. El autor cuestiona de forma muy tajante si una confesión obtenida bajo ese nivel de brutalidad extrema tiene alguna validez, sugiriendo que todo aquello estaba guiado por la venganza y el pánico, no por la justicia. Para ponerle rostro a esta parte, la fuente rescata la historia de Mohamedou Ould Slahi, un hombre que se pasó 14 años encerrado en Guantánamo, expuesto a torturas severas, sin que las autoridades lograran encontrar ni una sola prueba firme que lo vinculara al 11 de septiembre. El dossier nos muestra su caso como la prueba viviente de cómo un sistema institucional decidió que los derechos humanos básicos podían volverse, digamos, flexibles. Y por fin, la sección 6, libros y documentales citados. Bueno, para ir cerrando este recorrido de manera rigurosa, tenemos que mostrar de dónde ha sacado el autor toda esta artillería. Las bases son muy específicas. Sobre las conexiones de poder y financieras, beben del libro House of Bush, House of Saud, de Craig Hunger. Para entender todo el lío de los seguros y la reconstrucción, citan The Rising sobre Larry Silverstein y Up from Zero de Paul Goldberger. Y para los testimonios de los detenidos, se basan en el diario directo de El Mauritano de Mohamedou Ould Slahi. Básicamente, el texto que hemos analizado es una síntesis de todas estas obras investigativas. Y con todas estas cartas sobre la mesa, terminamos la revisión de hoy con un pensamiento final que lanza el propio dossier. En nuestra constante búsqueda de seguridad, ¿estamos realmente dispuestos a sacrificar la verdad y la justicia por el camino? Es una pregunta incómoda, muy provocadora, y creo que captura a la perfección el espíritu de todo el material que acabamos de desgranar. Nos deja dándole vueltas a cómo entendemos la historia reciente, abriendo la puerta a seguir cuestionando lo que nos cuentan. Ha sido intenso, pero súper interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y nada, nos escuchamos en la próxima entrega. Un saludo.